Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Por favor, equipo, nada más ahí si me ayudan a validar que el sonido se escuche a buen nivel, por favor. Todo muy bien, Mariana, Todo bien. gracias. Excelente, gracias. Bien, pues bienvenidos entonces a esta conferencia. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que nuestros clientes generalmente nos preguntan mucho y es cómo se puede medir la cultura de seguridad, por qué es importante medirla y sobre todo cómo este indicador del nivel de cultura se puede convertir en una guía o en un referente para poder desarrollar nuestras estrategias de seguridad. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Ese es el tema del día de hoy, así que me da mucho gusto que nos acompañen. Voy a empezar por compartir mi pantalla. Les recuerdo que soy Mariana Bustos de Joy Moment, consultora precisamente de cultura de seguridad. Déjenme por acá, está. Y que bueno, llevo trabajando en estos procesos de cultura en conjunto con nuestros consultores técnicos, con varias organizaciones ya hemos implementado en varias industrias diagnósticos de cultura de seguridad y hoy nos ha permitido tener un proceso de transformación con ellos. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a arrancar. Eh, y aquí abro esta pregunta al equipo que está con nosotros el día de hoy para que ustedes me ayuden indicándome desde su perspectiva, su experiencia, por qué es importante medir la cultura de seguridad. En estos momentos abro el chat. Si alguien quiere levantar la mano y abrir su micrófono, también es bienvenida su información o su comentario. Así que ayúdenme, por favor, ahí a responder la pregunta. Los leo. Sí, la doctora Dolores Vargas, Grupo Microanálisis. Hola, Dolores, Hola, cuéntame. buen día. Buen día. ¿Por qué crees que es importante medir la cultura de seguridad? Es importante porque lo que no se mide no se puede mejorar. Si Ok, nosotros tenemos un buen diagnóstico, sabemos por dónde empezar a trabajar y de qué manera. Y tenemos indicadores de si hay avance o no hay avance. Y si vamos por el camino correcto. excelente, Dolores. Justo esta es la parte importante y fíjense que la cultura tiene varios elementos y medirla no es sencillo. Regularmente lo que la mayoría de las organizaciones miden hoy en día es qué tan avanzado o desarrollado está su sistema de gestión. Y recuerden que el sistema de gestión es únicamente uno de los elementos de la cultura. Y cuando miden el sistema de gestión y que es mucho más sencillo, pues es fácilmente identificable, entender qué tan apegado estás a la normativa con la cual te estás midiendo. Entonces, en sentido de que estás en cumplimiento, pues puedes saber qué tanto está desarrollado tu sistema de gestión, pero eso no es todo en la cultura. Recuerden que la cultura incluye las reglas escritas y las reglas no escritas. Por aquí Raquel me dice también, porque la mayoría de las veces ven a la seguridad como obligación, pero si medimos la cultura y como valor, es algo que tendremos arraigado e independientemente de las circunstancias, siempre buscaremos vivirlo. Justo estos elementos se tienen que medir en la cultura. Muchas veces el sistema de gestión sí está muy desarrollado, nos encontramos con organizaciones que tienen certificaciones, están alineados a las ISOs, a las OSHAs, dependiendo de lo que tengan. Sin embargo, en el papel el sistema de gestión funciona de manera increíble. Cumplen, cada vez que los auditan salen maravillosamente. Sin embargo, ya en el día a día, la cultura no vive el sistema de gestión. Las reglas no se aplican, la gente se salta los procedimientos y estándares, somos permisivos, entonces ahí es donde las reglas no escritas empiezan a aparecer y es muy importante medir también la cultura. Por acá, Mario Nava me dice es importante porque transforma la seguridad de un requisito normativo a un valor compartido, generando ambientes más confiables, productivos y resilientes. Las palabras correctas, Mario, justo eso es donde radica la importancia de medir cultura. Norma por ahí nos comparte, permite identificar riesgos ocultos.
No todos los riesgos están en las máquinas, muchos están en las conductas. Medir la cultura revela cosas como confianza excesiva, nunca pasa nada, omisión de procedimientos y normalización de actos inseguros. Estoy maravillada con sus respuestas porque no sé si es participantes que ya han estado en otras de nuestras conferencias y tienen claramente identificados los beneficios de medir la cultura y de trabajar en la cultura de seguridad, o es todavía mejor que están trabajando en el tema y eso me da muchísimo gusto porque está hablando de que está llevando a sus organizaciones a un nivel superior en cuanto a seguridad se trata. Si nos quedamos trabajando solo en el sistema de gestión, el cambio de comportamientos no se va a dar. Juan Carlos me comparte, refuerza el apego a normativa y genera confianza en los clientes. Muchísimas gracias por sus respuestas. Lo voy a dejar hasta aquí. Efectivamente, medir la cultura es súper importante y es lo que nos trae el día de hoy aquí. Podemos diagnosticarla eh, porque hay varios elementos a considerar. Entonces, voy a ponerles por ahí un videíto que me parece súper importante. Déjenme nada más, voy a dejar de compartir porque no recuerdo si compartí el audio y no quiero por ahí errores. Tan, tan, tan. Acá está. Listo. Eh, ay. Entonces les voy a poner un video de cómo se vería una cultura comprometida. Recuerden que hemos visto, y por ahí lo mencionaban en el chat, la gestión del riesgo tiene varios aspectos importantes cuando medidas de control se trata. La primera medida de control tiene que ver precisamente con infraestructura, cómo a través de medidas de contención duras podemos gestionar el riesgo. Sin embargo, están también las medidas administrativas, que incluyen todos los procesos, todas las reglas que nosotros ponemos para que precisamente la gente pueda trabajar de forma más segura. Y finalmente está el equipo de protección personal, que es la última barrera en cuanto a gestión de riesgo se trata, y que ahí, a pesar de ser la barrera que menos debería proteger a nuestro personal de los riesgos, es a la que más relevancia se le da en muchas ocasiones, sobre todo porque es la que depende de la decisión de las personas, de cuidarse o no cuidarse, y no solamente el uso del equipo de protección personal, sino también la parte administrativa y de infraestructura. Las decisiones de la gente pueden incluso violar o tener actos inseguros respecto a medidas administrativas, conocer un procedimiento o un estándar y no cumplirlo, o simplemente incluso violar las de infraestructura. Me ha tocado ver organizaciones donde las personas eligen quitar las guardas de seguridad para poder intervenir una máquina. Entonces, ahí es el factor humano y cultural es súper importante porque a pesar de tenerlo todo, la interacción hombre-máquina o la interacción hombre-procesos, al final de cuentas depende de la decisión individual de cada uno de nuestros elementos de equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo se debería ver una cultura comprometida? Para ello lo voy a poner en el video y esto es una cultura donde todos estamos pendientes de la seguridad. Ahí les va. Esta evidentemente es una campaña de seguridad de una organización y los mensajes que están escritos aquí son los que nos permiten darnos cuenta cómo se vería una cultura comprometida si realmente se viven. ¿Y por qué digo si realmente se viven? Lo importante aquí, y ustedes mismos lo mencionaron, es que cuando la cultura de seguridad está comprometida con la prevención y con el cuidado genuino por el otro, se vive como un valor. Y es algo que se vive todos los días. Y esto, por supuesto, permite que haya una prevención de incidentes y, por supuesto, una disminución en el índice de accidentabilidad, porque al final todos estamos con enfoque en la seguridad. Y digo que se viva realmente porque este tipo de mensajes los vemos en todas las organizaciones. Uno de los principales y más importantes es el personal tiene el poder de parar un trabajo si es que se percibe un riesgo potencial. Esta regla existe en la mayoría de las organizaciones. El liderazgo se enfoca en repetirla una y otra vez. Pero ¿qué sucede en la realidad cuando la cultura no está comprometida? La gente no siente el poder de hacerlo.
Rara vez alguien detiene un trabajo porque la reacción de la cultura es, o del contexto social en el que se desenvuelven, es que cuando alguien se atreve a parar un trabajo, inmediatamente es cuestionado, es señalado y en algunas ocasiones hasta castigado. Entonces la gente no se siente con este empoderamiento. Eso es lo primero. Lo otro es algo que decimos mucho: tu seguridad depende de mí, yo te cubro la espalda y mi seguridad depende de ti. Por supuesto, estos son indicios de una cultura comprometida, pero ¿qué pasa en la realidad? La gente, cuando le haces una observación de seguridad, se molesta. No la toma como que te estoy cuidando, la toma como una cacería de brujas, como que te estoy señalando, y entonces cada vez que recibe una, pues un señalamiento de que se está cometiendo un acto inseguro, hay una conversación ahí de seguridad, en ocasiones, incluso si la persona que le está haciendo no es de tu área, la respuesta es a ti que te importa. Tú no eres mi jefe para decirme cómo hacer las cosas. Si lo estoy haciendo mal, que venga mi jefe y me lo diga. Y eso habla de que no es una cultura comprometida porque no se ve desde un genuino cuidado de unos a otros. Y llegar a ese nivel es complicado, porque ahí se involucran las creencias de absolutamente todo nuestro personal, las prácticas de la organización y por supuesto también lo que premiamos y nuestra estrategia de consecuencias en caso de que alguien rompa una regla. Entonces involucran muchísimos factores. Y por último, está la parte motivacional, el que la gente lo adhiera como un valor, y la realidad es que casi siempre estamos diciendo a alguien: te espera en casa, cuídate, porque disfrutes lo que quieres, porque la gente que realmente te importa reciba los beneficios de tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede de manera individual es que la gente deja de cuidarse uno porque se enrolla en la rutina y deja de percibir el riesgo o incluso normaliza el riesgo como parte de su trabajo. Y dos, porque también la gente genuinamente cree que no le va a pasar nada. Y en este caso, difícilmente vives la seguridad como un valor porque te empiezas a ser permisivo contigo mismo en lo que haces nada más tantito, solo una vez o siempre lo he hecho así y me ha funcionado y te empiezas a convencer de que no te va a pasar nada. Entonces, estas son algunas de las cosas que por supuesto si hubiera una cultura comprometida con seguridad, que es a lo que todas las organizaciones aspiran, sí, la gente viviría la seguridad como un valor, sí identificaría que es absoluta y completamente su responsabilidad velar por su propia seguridad, sí, por supuesto, entendería que sus actos pueden tener consecuencias para otros y entonces genuinamente nos cuidamos unos con otros. Y finalmente, si veo que hay riesgo en lo que estoy haciendo o en lo que estoy por hacer o incluso en la actividad que alguien más está haciendo, tengo el absoluto poder para parar la actividad si eso pone en riesgo a alguien. Entonces, estas son algunas de las cosas de cómo se debería ver una cultura de seguridad comprometida. Llegar ahí no es sencillo. Y para llegar a ello, como lo hemos visto en otras sesiones, y solo lo voy a repasar para quien se esté conectando por primera vez con nosotros, hay que trabajar en diversos elementos que desarrollen la cultura. Y, en consecuencia, para medir la cultura hay que evaluar estos elementos. En Joy Moment trabajamos con algo que es nuestro modelo de enfoque en cultura o nuestro modelo simbiótico, y básicamente se llama así porque hay que trabajar de la misma forma a nivel organizacional que a nivel personas. Esto, simbiosis, lo que significa es que se desarrollan las cosas con codependencia uno de otro y que sin el desarrollo de uno no se da el desarrollo del otro. Por eso es que se llama así. Entonces, eso es lo que queremos dejar en primera instancia. ¿Por qué? Porque muchas veces la organización dice: es que hay que llegar y empezar a trabajar en la cultura con la masa, con la operación, porque ellos son los que no entienden, son los que se accidentan. Sí, por supuesto hay que trabajar con ellos, pero en el mismo enfoque y con la misma fuerza hay que trabajar en el lado organizacional, porque la organización es la que está permitiendo estos comportamientos de esas personas.
Entonces, ¿dónde nos enfocamos para desarrollar cultura? Uno, sí, sistema de gestión, porque es todo lo que nos va a permitir tener este marco para la gestión de riesgos, tener nuestras reglas escritas, entender qué sí se acepta en nuestra organización y qué no es aceptado, etcétera. Entonces, el trabajo en el sistema de gestión es el paso número uno. Dos, identificar cómo está nuestro entorno y eso implica el entorno físico, que tanto en mi organización genuinamente la maquinaria o los procesos con los que trabajamos aún tienen condiciones inseguras de trabajo. Esta sería la parte física. En algunas ocasiones incluso también se tienen que considerar ciertos aspectos como que nuestra empresa esté localizada en una ubicación que no nada más tiene que considerar el entorno físico de nuestra instalación, sino que también tiene que considerar el entorno físico de donde está posicionada, sobre todo porque en nuestro país lamentablemente tenemos zonas rojas y el que la gente llegue a trabajar a nuestras instalaciones, el solo hecho de estar posicionado en un área donde la seguridad o security no está eh, de manera apta, pues por supuesto implica riesgos mayores, ¿no? Tenemos organizaciones que de pronto están ubicadas en donde el crimen organizado genera un ambiente todavía más inseguro. Está parte del entorno físico, el entorno social. Y esto es cómo nosotros como organización tenemos reglas no escritas que nos hacen permisivos o muy estrictos con nuestro personal y eso delimita el accionar de la gente. ¿A qué me refiero aquí con este contexto social? ¿Qué es lo que yo estoy fomentando como líder? Que mi gente se enfoque en la operación o que mi gente realmente sienta este empoderamiento en seguridad y este enfoque de que la seguridad es igual de importante que la operación. Y ahí me permito decir, no necesariamente que la seguridad está primero, porque no es algo que genuinamente en la operación se lleve a cabo. Debe tener la misma importancia que la producción o que el volumen, sí, por supuesto, pero no necesariamente tiene que compartir o posicionarse antes. Al final recordamos que cada organización es un negocio y que si no se vuelve productiva, pues deja de ser negocio. Entonces, ¿cómo nosotros damos este enfoque? Permitimos ciertas cosas y aquí lo digo porque cuando ya en el día a día de la operación y en la rutina empiezan a surgir ciertos problemas, en algunas ocasiones damos mensajes encontrados hacia los principios de seguridad. Eh, y damos a notar cuando decimos que la seguridad es un principio, perdón, la seguridad es primero, es un principio en nuestra organización, pero en el día a día es como, bueno, sí, pero ahorita hay que resolver este tema primero, enfóquese en esto, vamos a hacer esta excepción porque en este momento es más importante resolver el tema operativo y nos empezamos nosotros a dar estas guías de que te puedes saltar los procesos de seguridad, entonces estos mensajes. Ahí el entorno social nos puede generar esto o cuando tenemos una estrategia de consecuencias que nos dice, si la persona rompe esta regla, la consecuencia es esta. En algunos casos, las organizaciones tienen incluso estrategias de consecuencias ascendentes, perdón, donde la primera consecuencia es una llamada de atención, la segunda consecuencia es un acta administrativa, un reporte, la tercera consecuencia es el descuento de un día de trabajo y hasta la baja, ¿no? Pero ¿dónde se convierte en un entorno social permisivo? Cuando la gente, la primera vez le hacemos la llamada de atención, la segunda vez seguimos en la llamada de atención y luego la gente nunca avanza en la estrategia de consecuencias y nunca ve realmente cuál es la mayor consecuencia posible en caso de no cumplir una regla, incluso a nivel organizacional. Y si no lo ven a nivel organizacional, mucho menos lo ven a nivel personal. Entonces, cuando hablo de nivel personal es, bueno, ¿cuál es la consecuencia de romper esta regla? Pues te estás poniendo en riesgo en este tema. Y si te pones en riesgo en este tema, puedes sufrir un accidente y este accidente te puede traer hasta esta consecuencia, porque ahí la gente minoriza las consecuencias. No sé, por ejemplo, si trabajamos con guantes, bueno, pues el riesgo al que me expongo es, dependiendo lo que hagamos en la organización, pero puede ser corte, machucón, quemadura.
y la gente siempre minimiza la consecuencia, o sea, como que, pues lo más que me puede pasar es un cortecito, o lo más que me puede pasar es una quemadita leve, no pasa nada. Y en realidad no siempre, cuando existen estos elementos de protección personal como última barrera, es porque el riesgo es alto y no es la consecuencia mayor posible que puedan tener, sin embargo la gente lo deja de ver. Está la parte de comunicación, cómo comunicamos la seguridad, qué tan clara es, esta parte es importante. También del lado de la organización está el tema del liderazgo, cómo nuestros líderes realmente están comprometidos con la seguridad, lo vuelven un elemento más de la estrategia de negocio. Les recuerdo que el trabajar en seguridad, por supuesto, tiene implicaciones en temas de negocio, no nada más es un tema de cumplimiento. Y hay que reforzar esta parte. Del lado de la persona hay que trabajar en las creencias, que lo hemos visto en otras ocasiones, y lo mencionaba yo antes, que tanto la gente cree genuinamente que la seguridad es importante, que no le va a pasar nada, porque tenemos creencias potenciadoras, pero también podemos tener creencias limitantes, y hay que reforzar con nuestra gente estas creencias potenciadoras que les lleven a actuar de forma segura. Está la parte emocional, está comprobado, y de ahí radica toda la implementación de la NOM 035, en donde básicamente es fundamental que se consideren las emociones o todos los factores psicosociales que pueden influir en el comportamiento de las personas. Entonces, basados en las creencias y en las emociones, también hay que trabajar en los comportamientos. ¿Cómo reforzamos los comportamientos seguros y cómo damos claras indicaciones de que los comportamientos inseguros no son permitidos en nuestra organización de forma consistente y congruente? Y finalmente está la parte de capacidades. Recuerden que para que la gente tenga un comportamiento debe haber 3 niveles. Uno, debe saber cómo hacerlo. Esto es, ¿qué significa comportarme de forma segura? ¿Qué significa que yo perciba el riesgo? ¿Qué significa que yo gestione los riesgos? Y debo tener el conocimiento como tal. Si necesito cumplir ciertos procedimientos estándares, necesito conocer y entender esos estándares. Y ese es el primer nivel de capacidad. El segundo nivel de capacidad es poder hacerlo, que todo el entorno te permita realmente aplicar todo el tema que tú conoces de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tú sabes que para ciertos trabajos, hablemos de trabajo en alturas, necesitas hacer un permiso de trabajo. Y para poder hacer ese permiso de trabajo, necesitas hacer un análisis de riesgos previo. Entonces necesitas saber cómo hacer el análisis de riesgos, necesitas poder generar el documento para pedir el permiso de trabajo. Y cuando me refiero al poder, es cuando en ciertas organizaciones existen cuellos de botella y de pronto los únicos que son capaces, que tienen la capacidad de autorizar el permiso de trabajo es ciertos elementos en el liderazgo o ciertos elementos en el equipo de profesionales de seguridad. Y resulta que pues el permiso de trabajo se da un día domingo y el día domingo ninguno de los líderes administrativos que tienen que autorizar está. Y tampoco está el profesional de seguridad porque no había para cubrir ese turno, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? La gente puede conocer que tiene que realizar el procedimiento de permiso de trabajo, pero la misma operación no permite que se implemente. Ahí está el segundo nivel de capacidad. Hay que generar procedimientos que realmente sean operables. Y la tercera parte está el querer. Y ahí es completamente el lado de la persona. Porque sí, también podemos tener entre nuestros empleados personas negligentes que de pronto saben cómo tienen que hacerlo, pueden realizar los procedimientos, pero no quieren ni eligen romper las reglas de seguridad. Entonces, eso es a nivel persona, se trabajan en todos estos elementos en conjunto y cuando trabajas esto realmente estás trabajando en la cultura y lo que te permite es minimizar la exposición al riesgo y, por supuesto, mejorar los KPIs o los indicadores de seguridad. Entonces, hay que trabajar en todo ello. Esto como resumen de cómo se trabaja la cultura y por supuesto cuando medimos el nivel de cultura debemos medir absolutamente todos estos elementos para saber realmente cómo está nuestra cultura de seguridad. Y aquí les voy a pedir que hagamos una reflexión. Después de haber revisado todos estos elementos, les voy a
haciendo unas preguntas y les pido que en este momento tomen una hoja de papel y vayan apuntando sus respuestas. Son solo 10 preguntas que les voy a leer y esto les va a permitir entender un poquito qué tanto está desarrollada su cultura de seguridad. Entonces, voy a poner como ejemplo la primera pregunta para que vean cómo habría que responderla y luego me sigo con el resto, ¿ok? Las respuestas les voy a pedir que las vayan calificando en una escala de sí, 100% esto sucede en mi organización o cero, no pasa nada, y evalúen ustedes del 1 al 5 qué tan cercano están a la pregunta, o sea, a la afirmación, o qué tan alejados están. Siendo 5, sí, esto pasa siempre en mi organización, cero, no pasa nunca, ¿ok? Bien, la primera pregunta sería, en mi organización, la mayoría de las personas actúan con base en sus creencias de seguridad e influyen en sus tomas de decisiones. La afirmación de sí siempre pasa es, todos en la organización saben lo que son las creencias, tienen identificadas cuáles son las creencias potenciadoras en seguridad y cuáles son las creencias limitantes, y en automático siempre trabajan de forma segura porque sus creencias son potenciadoras en seguridad. Eso sería 5. Eh, Cero sería, en mi organización no sabemos ni qué son creencias y nunca hablamos de creencias. Por ahí califíquense, ¿vale? Del 0 al 5. Bien, segunda pregunta. Si yo o alguno de mis compañeros tenemos algún problema a nivel emocional, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿podemos hablar del tema con los líderes o áreas correspondientes y recibir apoyo? 5 sería, sí, la gente puede hablar de sus emociones, no es juzgada, y si vemos que alguien trae un conflicto emocional, podemos generar una modificación en la labor que realiza, sobre todo si es de alto riesgo, y lo posicionamos ciertos días en una actividad que implique menor riesgo. Cero sería, en mi organización nadie comparte siquiera si tiene una pérdida familiar, no reciben ni apoyo de ningún tipo, y menos hablan de cómo se sienten a nivel emocional. Pregunta número 3. En mi organización se observa consistentemente en todas las áreas a las personas tomando acciones con base en los comportamientos para evitar la exposición a un riesgo y buscando la mejora continua en seguridad. 5 sería, en mi organización absolutamente todos conocen cuáles son los riesgos a los que están expuestos en su rol y por supuesto se comportan de forma segura para no asumir riesgos. Cero sería, en mi organización no tengo claro cuáles son los riesgos a los que yo estoy expuesto. Y aquí abro un paréntesis. Si eres de un área administrativa, incluso tú deberías saber cuáles son los riesgos a los que estás expuesto cuando haces tu labor. Pregunta número 4. ¿Se cuenta con el talento en seguridad que la organización necesita a nivel expertos y operativos? ¿Y se aplica un programa claro de desarrollo de competencias y retención del personal clave? Aquí 5 sería, nuestro equipo de profesionales de seguridad claramente conoce todo el tema de gestión de riesgos y funcionan como asesores para nosotros. Cero sería, en mi organización no hay un departamento de profesionales de seguridad, lo hace la gente de recursos humanos, ahí como puede, tiene tiempo. Eh, y en algunas ocasiones ni siquiera sabemos cuál es la normativa a la que deberíamos estar apegados. Pregunta número 5. ¿El tema de seguridad está presente en la planeación y ejecución de proyectos alineados a la visión estratégica de la planta? 5 sería, en mi organización la seguridad es parte de los indicadores de desempeño, está incluida en la estrategia del negocio anual, en nuestro business plan o como sea que le llamen. Eh, y todos estamos comprometidos. Hay un comité de seguridad que se reúne cada determinado tiempo para revisar los indicadores de seguridad. Cero sería, la seguridad no es parte de nuestros indicadores de desempeño. No está alineada con nuestra estrategia de negocio y no vemos el beneficio que podría dar trabajar en seguridad en nuestra organización. Pregunta número 6.
¿El impacto de los mensajes organizacionales en temas de seguridad influyen en los comportamientos de las personas? 5 sería cuando recibimos los comunicados de los incidentes que pasaron, cuando el departamento de seguridad o los profesionales de seguridad emiten cierta información, todos entendemos de qué están hablando, nos conectamos con ello y nos ayuda a prevenir accidentes, eso sería 5. 0 sería la gente critica todas las campañas de seguridad que hacemos. Y la respuesta es, ay, otra vez con lo mismo. Ay, los de seguridad otra vez con el tema de tu familia te espera, ya no la sabemos. O simplemente no hay comunicados de seguridad, nunca nos comparten absolutamente nada cuando hay un incidente, nunca sabemos qué pasó, y los accidentes se continúan repitiendo. Ese sería 0. Bien, voy con la pregunta número 7, equipo, les recuerdo, son 9 preguntas para que vean que nos estamos acercando al final. Pregunta número 7. ¿En todas las áreas de tu organización existen y se aplican consecuencias positivas o negativas ante los comportamientos de seguridad dentro y fuera de su área de trabajo? ¿Esto qué quiere decir? Todos tenemos claros cuáles son las reglas. 5 sería absolutamente todos los cumplen. Y si no las cumple, sabes cuál es la consecuencia y la consecuencia se aplica. Pero no nada más hay consecuencias, sino que cuando hacemos las cosas bien en seguridad nos reconocen y somos capaces de reconocer a otros, incluso aunque no sean de nuestra área. 0 sería, no tenemos una estrategia de consecuencias, la gente se la vive violando reglas y no pasa absolutamente nada. Nunca le reconocemos a nadie lo que está haciendo bien en temas de seguridad porque es su chamba y para eso les pagamos. Eso sería 0. Bien, voy con la pregunta número 8. La organización cuenta con un modelo de gestión en seguridad integrado al sistema de gestión y modelos operativos y se utilizan en procesos estratégicos y operativos. ¿A qué nos referimos aquí? 5 sería, en mi organización, la operación ayuda a hacer los procesos de seguridad porque es quien conoce cómo funciona. Todo se integra absolutamente. No hay esta parte que de pronto la gente de seguridad nos lleva con una nueva implementación o proceso y lo primero que piensa la operación es, esto aquí no opera, eso no se puede hacer. Se nota claramente que no tienen ni idea de lo que pasa acá. Bueno, 5 sería, sí, estamos integrados, trabajamos en conjunto, desarrollamos los procesos y realmente son operables. 0 sería, no tenemos procesos operativos o procesos de seguridad. Eh, y de ninguna manera se integran, cada quien trabaja como puede. Pregunta número 9. En la organización, la mayoría de las personas conocen, comunican los riesgos de seguridad, los identifican en sus áreas de trabajo y actúan usando los controles establecidos. 5 sería, sí, todos sabemos cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, los comunicamos con otros compañeros, nos cuidamos unos a otros. 0 sería, no, no los conozco, no los comunico, de pronto tampoco soy capaz de identificarlos, ni siquiera sé lo que es un riesgo. Eso sería 0. Y voy a poner una pregunta más, el pilón 10, que vi que la tenía por acá oculta, si hay una décima. Tengo identificados y comprendo los indicadores clave de seguridad, así como mi contribución a esto. 5 sería, conozco absolutamente todos los indicadores de seguridad con los que miden mi desempeño. 2, sé cómo se calculan y lo que significa. Y por cómo se calculan es, por ejemplo, el índice de accidentabilidad, el LTIR o como sea que le llamen. Sé qué significa. O sea, cuando escucho 0.5, 1.7, sé exactamente qué significa y habla de cuántas personas se accidentan en mi organización. Entiendo que yo puedo ser una de esas personas y que la idea de llegar a 0 es que nadie se lastime. Eso sería 5. Estoy pendiente del indicador y no solamente pienso en él cuando se trata de repartir el bono de desempeño. 0 sería, no tenemos indicadores de seguridad. Eh, 0 también sería, nos basamos, o bueno, intermedio, voy a poner ahí un ejemplo de un 3.
En nuestros indicadores solamente tenemos indicadores reactivos, no hay indicadores proactivos. Por ejemplo, no tenemos el índice de actos seguros, que podría ser un indicador proactivo, eh, para que le vayan midiendo ahí en cuál es su calificación. Bien, ya que tienen sus resultados, probablemente fueron calificando uno en uno, cuatro en otro, cinco, dependiendo lo que tengas. Lo que te voy a pedir ahora es que sumes todas tus respuestas, todos tus números y lo dividas entre 10 para que saquemos tu promedio. Eh, la idea aquí es entender cuál es más o menos tu calificación, en qué nivel estás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a dar aquí unos segunditos para que hagan su cuenta. Y con esto, lo que vamos a ver ahora son los niveles de cultura de seguridad y con su calificación van a poder identificar más o menos qué tipo de cultura está en tu organización. Ahí les va. En Joy Moment, nuestros niveles de cultura de seguridad son 5, ¿vale? Si tu calificación está muy pegada al 5, quiere decir que tu cultura es una cultura comprometida. Si tu calificación está muy pegada al 0 o al 1, quiere decir que tu nivel de cultura es completamente desconectada. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos niveles? Porque no todos estamos ni en la 1 ni estamos en la 5, podemos estar en los intermedios. ¿Cuáles son los 5 niveles de cultura? El 1 es desconectada, 2 es una cultura responsiva, 3 es una cultura reglamentada, 4 es una cultura consciente y 5 la cultura comprometida. Ahora, ¿qué significa cada una de ellas? Una cultura desconectada es básicamente donde la organización, los temas de seguridad, todavía no tenemos enfoque. Y aunque pueda parecer muy raro, hay organizaciones que todavía no tienen ningún tema de seguridad, ni siquiera saben cuáles son los riesgos que deberían estar evaluando, no tienen procedimientos de seguridad, evidentemente no hay un sistema de gestión, desconocen incluso la normativa que deberían estar cumpliendo, no existe una función de seguridad. Esa sería una cultura desconectada. Dos, la cultura responsiva. Esto quiere decir que la organización reacciona a los temas o responde a los temas de seguridad solo cuando ocurren problemas. Nos cayó la STPS, nos cayó Protección Civil y entonces empezamos a trabajar en estos temas. El personal puede tener la identificación básica de algunas políticas o procedimientos de seguridad y el sistema de gestión se va desarrollando de manera responsiva a lo que nos empiezan a pedir las instituciones que nos reglamentan. Luego el nivel 3, la cultura reglamentada, es básicamente cuando la organización sabe la importancia de seguridad, la promueve incluso, la gente conoce los procedimientos de seguridad y los riesgos a los que se enfrenta, el sistema de gestión ya está centralizado en una función de seguridad o en profesionales de seguridad, existe el departamento de seguridad y verifican que se cumpla. ¿Cuál es el tema de la reglamentada o una característica clara aquí? Es que cuando se trata de seguridad, los responsables son el departamento de seguridad. Si tú llegas y le pides a la gente operativa el que trabaja en un tema de seguridad, no, yo no hago eso, o sea, lo hace seguridad. Yo sigo las instrucciones y las reglas y nada más, pero el análisis de seguridad lo debería hacer el departamento de seguridad. Si tenemos un problema, llamamos a los de seguridad en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos ni siquiera sabemos que tenemos que llamar a los de seguridad. Eh, claro que sí, Juan Carlos. Jenny, Alex, ¿me ayudan, por favor, equipo, a compartirle las, perdón, no fui al chat porque vi que surgió ahí un mensaje. Juan Carlos nos dice, ¿sería posible que las preguntas las compartan también por el chat? Esto nos permitiría recopilar y reforzar los puntos clave con el equipo, contribuyendo a fortalecer la cultura de seguridad. Claro, sí, se las compartimos en este momento en el chat. Bien, me quedé en la reglamentada. Entonces, la responsabilidad cae en el Departamento de Seguridad. Luego de ahí sigue el nivel 4, que es una cultura consciente. Ahí es donde la organización ya celebra, o sea, tiene una estrategia de reconocimientos hacia los comportamientos seguros, corrige, hay una estrategia de consecuencias en caso de un acto inseguro. También en este corrige existen
observaciones o interacciones de seguridad, que la idea es darle feedback a la gente de cuando no se están haciendo bien los procedimientos de seguridad, pero sobre todo sensibiliza a la gente. Hay una influencia positiva donde la gente realmente empieza a entender que la seguridad es un valor, que es su responsabilidad, es una importancia para poder garantizar su bienestar. Entonces, la gente se empieza a ser consciente de este tema, empiezan a trabajar en seguridad no por cumplimiento, sino porque entienden cuál es el beneficio individual y por lo tanto ayudan a salvaguardar la integridad tanto de ellos como de la organización. Eh, y la idea es que realmente quieren contener los riesgos. Esta es una cultura consciente. Ahora, ¿cuál es el nivel máximo de cultura? La cultura comprometida, donde la organización realmente ya integra la seguridad como parte de su estrategia de negocio. El personal tiene un compromiso genuino no solo con su seguridad, sino también con la de otros. E incluso este pensamiento preventivo se empieza a hacer exponencial y a expandirse, no nada más en la organización. La gente empieza a llevar estas prácticas a su vida personal, a compartirlas con su familia, con su comunidad, con la gente que realmente le importa. Y por supuesto, el sistema de gestión apoya la toma de decisiones operativas. ¿Cuál es la gran característica aquí? Todos nos hacemos responsables de la seguridad o de lo que nos toca en seguridad. La responsabilidad de la seguridad no es del departamento de seguridad. No sabemos que llegamos ahí cuando pasa un incidente o estamos teniendo. Y acuérdense, aquí es muy importante entender que la cultura, por supuesto, se va moviendo con los diferentes elementos que vimos que componen la cultura. Entonces, podemos tener rachas donde los incidentes van a la baja, van a la baja, a la baja, pero de pronto caemos en una meseta donde los mantenemos, pero de pronto algo pasa. Y cuando digo algo pasa, es algo pasa a nivel cultural que hace que la gente pierda el enfoque en seguridad y podemos tener picos otra vez hacia arriba de incidentes. ¿Cómo sabríamos que estamos en una cultura comprometida? Cuando estos picos se vuelven a dar, el liderazgo estratégico de la organización nos pregunta, ¿qué están haciendo mal seguridad? O sea, ¿por qué después de todo lo que hemos hecho, otra vez estamos en lo mismo? Y empiezan a pensar en quitar a los elementos del equipo de seguridad porque no están dando el resultado. Una cultura comprometida haría que el equipo de liderazgo se centrara, analizara cuáles fueron los factores que pudieron provocar que la gente volviera a perder el enfoque en seguridad y entonces tomar acciones desde ahí, desarrollar una estrategia en conjunto con el equipo de seguridad y no solo responsabilizar al equipo de seguridad. Ahí hablamos de una cultura comprometida. Bien, estos son los niveles. Identifiquen más o menos en dónde se posicionaron ustedes. Por supuesto, de 0 a 1 estás en una cultura desconectada, de 1 a 2 estás en una cultura responsiva, de 2 a 3 estás en una reglamentada, de 3 a 4 en una consciente, entre el 4 y el 5 estarías en una cultura comprometida. Bien, por ahí ya les compartieron las preguntas por si las quieren volver a revisar con sus equipos de trabajo. Veamos ahora cómo es que medimos la cultura de seguridad de Enjoy Moment. Primero, les comparto que nuestra tabla, en términos generales de cultura, cuando hacemos un diagnóstico, nos permite ir visualizando a qué niveles de cultura estás en cada uno de los elementos que se evalúan. Pero ¿cómo es que evaluamos estos elementos o estos 8 elementos o 10 elementos que vimos en el modelo simbiótico? ¿Y cómo desarrollamos un diagnóstico de cultura? Y aquí les empiezo por compartir que un diagnóstico de cultura debe ser integral. ¿Y a qué me refiero con integral? Muchas de las organizaciones desarrollan de pronto autoevaluaciones o encuestas de percepción como las que acabamos de darles, que es esta parte que nosotros les acabamos de compartir con estas preguntas, es una versión simplificada de nuestra encuesta de percepción en seguridad que hacemos como parte de nuestro diagnóstico. Pero lo importante aquí es entender que las encuestas de percepción son eso, equipo, una encuesta de percepción y te ayuda a identificar más o menos la gente cómo identifica el nivel de seguridad. Pero esto tiene una variabilidad. ¿Por qué también? Y aquí vamos a la parte del comportamiento que hemos visto en otras sesiones. El ser humano empieza a programarse con lo que escucha y puede recordar ciertas cosas. Y entonces puede decir, si yo me sé las reglas de seguridad, en algunas organizaciones le llaman las reglas de oro,
lo que sea como le llames a tus principios de seguridad. Y la gente puede decir, sí, claro, yo me lo sé. Pero eso no significa, uno, que realmente los comprenda, sea capaz de cuestionarlos, o dos, que ni siquiera los lleve a la ejecución. Entonces, pueden percibir que sí, sí conocemos todos nuestros riesgos, pero a la hora de operar nunca los evalúo. Entonces, la encuesta de percepción solo mide esta parte. Es muy importante entender en dónde la gente posiciona la seguridad, porque eso también nos ayuda a entender qué también hemos comunicado. Si tu encuesta de percepción sale con un nivel de cultura baja, pues entonces hay que reforzar muchos temas. La gente no tiene conocimiento, no estás comunicando, el liderazgo no está soportando los mensajes clave de seguridad. Entonces te permite tener cierta información valiosa al respecto, pero no es lo único que debes hacer. Y por eso es que estoy haciendo tanto énfasis en este tema, porque a veces en las organizaciones creemos que por implementar una encuesta, con eso tenemos para tener el nivel de cultura de seguridad. Entonces la encuesta es la fase uno del diagnóstico de cultura de seguridad. ¿Qué debemos hacer además de tener esta encuesta de percepción y que hacemos en Joy Moment? Bueno, pues también implementamos entrevistas estratégicas. Seleccionamos al liderazgo estratégico y esto nos permite ver cómo la seguridad realmente es parte de la estrategia de negocio, cómo el liderazgo realmente está comprometido con seguridad. Y nos permite también alinear qué tanto la estrategia de seguridad a nivel liderazgo realmente se cascadea la operación, porque lo que nos ha llegado a pasar es que en algunas organizaciones identificamos que el equipo de liderazgo tiene muy claro, de verdad tienen un genuino compromiso con la seguridad, pero eso no se permea hacia la operación. Y la operación sigue trabajando bajo amenaza y de pronto es, no, pues tienes que hacer eso en seguridad porque fulanito de liderazgo lo dice y no porque realmente se permite toda la información de por qué están tomando las decisiones que toman en seguridad. Entonces, para eso serían estas entrevistas estratégicas. Por supuesto, hacemos focus group. Estos focus group nos ayudan a cotejar la información de la encuesta de percepción. ¿Esto por qué es importante? Porque en algunas organizaciones incluso tenemos niveles educativos diferentes entre nuestro personal operativo. Y a veces nos ha tocado trabajar en organizaciones donde uno, el personal no sabe leer, entonces alguien más le ayuda a leer la encuesta, medio la responden a su nivel de entendimiento de la pregunta y al nivel de entendimiento de quien la lee de forma correcta o incorrecta. Entonces por ahí puede haber una variación en el entendimiento de la pregunta. Y no nada más es el tema de que no sepas leer, es que a veces cuando tú lees algo, puedes entender una cosa y lo que la pregunta realmente quería identificar era otra. Entonces, el focus group nos ayuda a cotejar estas respuestas y a ahondar un poquito más en los temas que medimos en la encuesta de percepción para ver en la realidad operativa qué tanto realmente se implementan de acuerdo a lo que la gente contestó. Después de ahí hacemos una revisión documental. Sí, por supuesto, es importante entender qué tan desarrollado está tu sistema de gestión en seguridad, en el papel, qué tan bien funciona y para eso sirve esta parte y decirte, oye, que es uno de los grandes beneficios de medir esta parte, es aquí tu sistema necesita desarrollar estos puntos porque si no estás incumpliendo normativamente en ciertos aspectos. Entonces, se hace revisión documental y finalmente que es donde somos expertos en nuestro equipo de profesionales en este tema, hacemos un recorrido en campo donde uno, hacemos una evaluación rápida de riesgos para identificar qué tan contenidos están en tu organización y sobre todo los riesgos críticos que tienen que ver con tu operación. Eh, Hacemos una identificación porque hacemos por ahí algunas interacciones con la gente, donde están las creencias de la gente cuando visualizamos actos inseguros, qué tanto se cumplen los procedimientos que tienes en papel, qué tanto realmente se llevan a cabo a la hora de operar. Y básicamente esto lo que nos permite es entender si tu sistema de gestión de seguridad funciona en el papel, pero también funciona a nivel operativo en el día a día y en la rutina, o si están completamente desconectados. Entonces, así es como medimos nosotros la cultura. eh, y de ahí, por supuesto, vamos viendo ciertas características. Este es un resumen ya de los, como de los pilares o de los elementos que se miden, y pues vamos identificando características diferentes, ¿no? O sea, a nivel persona, cómo debería ser el pensamiento del personal en cada uno de los niveles y en dónde estás.
Evidentemente, esta guía de los comportamientos, y esta no me voy a por tiempo llevar a profundizarla, lo que te va a permitir es identificar dónde estás y hacia dónde quieres ir y cuáles serían algunos de los aspectos que debería cumplir cada uno de los elementos para tener claridad de que ya estás llegando ahí y poder tener acciones específicas en el desarrollo de cada uno de los elementos que componen la cultura. Entonces, básicamente, para eso nos sirve esta tabla mucho más desarrollada y descriptiva y van o las observaciones, todo lo que se fue identificando en el diagnóstico de estos puntos. ¿Qué es interesante entender? En algunos elementos puede ser que esté más desarrollada tu cultura y en otros menos. Y esto también te permite priorizar cuáles son los elementos críticos en los que deberías de estar trabajando, porque son los que están frenando tu cultura de seguridad. Entonces, con esto desarrollamos una estrategia y aquí les voy a pedir que hagan una reflexión. Ya ustedes más o menos posicionaron y recuerden, es una evaluación rápida, autoevaluación. ¿Dónde está tu organización? Pero lo más importante aquí es, ¿qué voy a hacer con esta información? Si tengo la autoridad o la posición para poder establecer estrategias que me ayuden a mover la cultura, pues las tengo que empezar a aterrizar. Si no tengo esa autoridad en mi organización, pues sería importante que las comparta con quien sí, porque estoy identificando yo de manera muy sencilla qué elementos no estamos trabajando y necesitamos desarrollar si queremos llegar a los resultados o al nivel de desempeño en seguridad que cada año pone como visión o como objetivo la organización y sobre todo si no los estamos logrando cada año. Entonces, eso es lo importante de tus resultados. A veces conocer la información eh, es importante, sí, pero si eso no te lleva a accionar, realmente de nada sirva que conoces la información. Y esto te lo digo porque en algunas organizaciones me ha pasado que a la gente de entrada conocer sus resultados reales les molesta un poco, en el sentido de llevamos trabajando mucho en esto y no puede ser posible que estemos todavía aquí. Entonces hay niveles de frustración, de resistencia al cambio que hay que empezar a trabajar, sobre todo cuando se trata de miembros de liderazgo estratégico que de pronto pueden frenar ciertas iniciativas, eso es muy importante. Y sobre todo que estén en una alineación y empiecen a formar la seguridad como parte de la estrategia y todos apoyen esta estrategia y que haya un seguimiento a las acciones que decidan implementar para generar cambios si realmente quieren modificar la cultura de seguridad. Si no, de lo contrario, se va a quedar en una evaluación, en información que no le sirve de nada a nadie. Entonces, recuerden que como ustedes lo mencionaron, lo importante de medir la cultura es entender qué vamos a hacer, que nos permite establecer ciertos objetivos, que nos ayude a definir qué acciones son prioritarias para mover nuestra cultura y sobre todo que podamos entender que la cultura no nada más es un tema de cumplimiento, sino que es un valor que se vive en la organización. Entonces, con esto cierro la parte del diagnóstico de cultura de seguridad de equipo. Eh, Recuerden que, por supuesto, Join Moment tiene toda una metodología desarrollada para esto, pero que ustedes, si en este momento no existen los recursos necesarios, llámese inversión, tiempo, personas para hacer las cosas, esperamos que esta información les sirva para tener un punto de anclaje y empezar a tomar acciones que sí sean viables en tu organización, porque lo importante es garantizar el bienestar y la integridad de la gente. Entonces, hasta aquí cierro, equipo. Preguntas, comentarios, nos quedan un par de minutitos para resolver ahí cierta información. Recuerden que si en este momento no se animan a poner su pregunta en el chat o abrir el micrófono y preguntar, les vamos a estar haciendo llegar un correo al final de esta sesión para que por favor nos puedan por ahí eh, pues hacer comentarios o preguntas fuera de esta sesión. Sonia, sí, cuando les mandemos este correo les hacemos llegar el link de la presentación y también en versión PDF lo que hicimos hoy, estas slides, entonces sí, sí se las podemos compartir, por supuesto. En lo que alguien se anima, si es que tiene una pregunta,
les comparto por aquí mis datos de contacto por si alguien quiere información extra posterior a esta sesión. Muchas gracias a ustedes. Algunos ya por acá están dando las gracias, así que gracias por conectarse como siempre a estas sesiones, por compartir con nosotros. Muy bien, equipo. Creo que no hay dudas. Estamos prácticamente en tiempo. Si alguien se anima, tenemos un minutito más ahí o un par de minutos más para resolver cualquier duda. Mariana, pues Sí, yo nada sí, más Dolores. quisiera agradecerte, realmente aporta mucho valor esta plática, muy precisa, muy concreta, muy puntual, pero muy valiosa. Yo en lo personal te agradezco muchísimo, se despejaron algunas dudas y también se abrieron otras, porque a lo mejor el diagnóstico inicial había que poner 5 5 4 4 5 5, pero ya tomando conciencia realmente, creo que nos ayuda a ubicarnos bien y a hacer un diagnóstico bien preciso. Muchas gracias y muy importante, muy interesante la plática. Un placer, Dolores. Gracias por conectarte y qué bueno que te ayudó esta información. Por ahí está preguntando Ismael si el método de la evaluación de Joy Moment que se expuso se basa en alguna metodología. Les recuerdo que se basa en la metodología que nosotros utilizamos para desarrollar cultura, que es nuestro modelo simbiótico. Sin embargo, me parece importante decirles que toda la parte, por ejemplo, de la evaluación y la encuesta de percepción, por supuesto, tiene una metodología estadística para tener resultados precisos. Eh, y creo que es algo importante de mencionar, Ismael, y que lo hemos dicho en otro momento. Yo en Moment, tantos los socios que trabajamos y todos nuestros consultores tienen un background de haber trabajado con el equipo de DuPont. Por lo tanto, nos alineamos en las mediciones y el cumplimiento de acuerdo a eh, pues algunas de las prácticas que tiene DuPont. No que utilicemos su metodología, sino la información que evidentemente ellos desarrollaron para eh, en alguna colaboración desarrollar las OSHAs. Entonces, por supuesto, también nos basamos en eso, en toda la normativa. eh, y pues básicamente esas son las metodologías que utilizamos. Espero que con esta información pueda recuperar, perdón, cubrir tu pregunta. Y la otra es generación de su propia autoría. Sí, pues nuestro modelo de diagnóstico y nuestro modelo de cultura, sin embargo, está basado en estas referencias. Equipo, pues creo que con esto termino. Un saludo a todos los que me están agradeciendo por ahí, a los que me están saludando. Me da gusto ver gente conocida por acá. Eh, Gracias porque se conectan y porque al final reciben esta información que así como es valiosa para ustedes, compartirla para nosotros también es súper importante. Alfredo, por favor, dime la pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando personas con lesiones, estamos esperando ahí el resto de la pregunta, ya no son bien vistas para los managers? Ok, bien, ahí hay dos cosas. Lo primero es, ¿la persona se lesionó por negligencia o porque se equivocó? Porque si la persona se lesionó por negligencia, esto quiere decir que la organización necesita trabajar en el liderazgo y en su estrategia de consecuencias, porque tienen esa gente que está negligentemente incumpliendo las reglas de seguridad y aún así tú estás permitiendo que esto suceda. Entonces, el que esto suceda habla más de liderazgo y de cómo se maneja de la organización que de las personas. Eso sería si los lesionados son por negligencia. Si los lesionados fueron por equivocación, y esto me refiero, cuando hablamos de equivocación y negligencia, y lo he dicho en otras sesiones, es equivocación, es cuando la gente quiere lograr un objetivo, hace una acción esperando un objetivo positivo y el resultado es negativo. Y negligencia es cuando sabes que estás rompiendo una regla, que el resultado puede ser negativo y aún así eliges hacerlo. Entonces, lo que sucede ahí es que cuando es por equivocación y los managers ya no ven bien a esta gente, quiere decir que lo que estamos haciendo es que tenemos una cultura de señalamiento al error y que no hay una cultura comprometida y hay que trabajar en la cultura empezando por el liderazgo. Eh,
Creo que ahí eso es lo que está pasando cuando esto está sucediendo. Sobre todo también es visible que si los managers ven mal a la gente que tiene lesiones por equivocación, pues están responsabilizando a la gente y están evadiendo su responsabilidad, porque les recuerdo que el liderazgo, los managers son responsables absolutamente del equipo que les reporta directa e indirectamente. Entonces, pues básicamente eso es lo que estaría, digo, con la información que me mencionas, pudiendo estar pasando y sería muy importante trabajar. Creo que sin importar cualquiera de los dos casos que sea, hay que trabajar en cultura, hay que trabajar en el liderazgo. Eh, y sobre todo entender que el ser humano por ser humano siempre se va a equivocar y que es responsabilidad de la organización blindar todo el sistema en el que se desarrolla la persona para reducir la probabilidad de la lesión. Entonces hay que trabajar en la cultura, hay que trabajar en el sistema de gestión. Espero con esto resolver tu pregunta, Alfredo. Si no, por favor, avísame y comparto algo más. Equipo, me dice, no percibe el riesgo, sí la omisión. Y dice, ya no me sirve a una operación, la paso a otra de menor riesgo, pero si sobre esa lesión llega a recaer, no tiene derecho a que les pase nada. Y no... Ok, aquí aunque, acuérdense y lo mencionamos, la capacidad es primero, sé lo que debo hacer, entonces si la gente no tiene conocimiento hay que enseñarles, hay que capacitarlos. Si la gente no puede porque el sistema es lo que es, no está permitiendo que la gente realmente lleve a cabo las reglas de seguridad, hay que trabajar ahí. Y la tercera es si la gente no quiere. Y por supuesto ahí la organización está en libertad de que si ya a la persona se le dieron varias oportunidades y aún así ya se le capacitó, puede realizar su trabajo de forma segura, elige no realizarla de forma segura, las organizaciones por supuesto están en toda la libertad de separar de la organización a este tipo de personas. Ya no se trata de que los vean mal o no, es que se convierten en un riesgo para la organización. Y eso no significa que nos vamos a poner a ejecutar cabezas a diestra y siniestra, pues significa que más bien tenemos que enfocarnos en este tema y que sí, a veces es mejor por el bienestar incluso de la propia persona y del equipo con el que trabaja, retirarla de la organización cuando tenemos el equipo. Con esto cierro, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por conectarse, nos vemos el próximo mes con un nuevo tema y por favor cuídense, manténganse seguros, cualquier información ahí están mis datos, van a recibir también datos del equipo, así que estamos en contacto. Buen día para todos.